Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con el temario de la cursada. Vamos a ver músculos del abdomen, ¿sí? Como todos músculos que ya vinimos viendo con anterioridad, tenemos que saber lo que son, dividirlos en regiones, en planos y saber inserciones. En este caso, los músculos del abdomen son pocos, no son muchos, bien, son fáciles de estudiar, pero lo complicado es saber qué estructura nacen a partir de estos músculos. Ligamento de Henle, perdón, ligamento inguinal, conducto inguinal, orificio inguinal superficial, radio de los rectos, etc. Bien, entonces vamos a ver todos estos temas, o más que entren en cavidades comunes, pero igual hay que verlos para verlos más fácil en conjunto, ¿sí? Nosotros podemos dividir la región, el abdomen podemos dividir en una región anterolateral y una región posterior. Bien, en una región anterolateral y una región posterior, ¿sí? La región anterolateral se subdivide en una región lateral y en los músculos anchos. Bien, en la región lateral encontramos un único músculo que es el recto anterior mayor. A veces está el músculo piramidal, que es un músculo ya de involución que a veces está, a veces no está en el cuerpo. Y en la región de los músculos anchos encontramos los clásicos. Del plano superficial a profundo o de un primer a tercer plano, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso, ¿sí? En la región posterior encontramos el cural lumbar y el músculo pseudociliaco. Entonces tenemos una región anterolateral, una región anterolateral, una región músculos laterales, encontramos el recto anterior mayor. Y los músculos anchos, el oblicuo mayor, el menor y el transverso. Bien, entonces vamos a hablar un poco de cada músculo, ¿sí? El músculo recto anterior mayor es un músculo que se encuentra en la parte anterior del abdomen, va de la caja torácica hasta el pubis. Bien, tiene dos músculos, uno derecho y uno izquierdo. Estos músculos están hemiseccionados en su porción media, o mejor dicho, seccionados por tendones que lo dividen en cuadrados, ¿sí? Esos cuadrados varían entre 3 o 4 por cada persona, o 5 inclusive. Si nosotros, perdón, si nosotros nos vamos a una imagen de la derecha, podemos ver que ella se inserta en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal, bien, en el apéndice cifoide, y deciden en un solo tendón, llegando hasta el pubis, en el cual se dividen dos tendones, en un tendón interno y un tendón externo. ¿Sí? El tendón externo se llama ligamento de Henle. Bien, de vuelta. Entonces tenemos que se inserta en la quinta, sexta y séptimo cartílago costales. La apéndice cifoides desciende y cuando llega al pubis se divide en dos tendones. En un tendón externo, que se llama ligamento de Henle, y un tendón interno, que es el tendón interno. ¿Sí? El tendón externo, el ligamento de Henle, se va a encargar de reforzar lo que es el tercio interno del conducto inguinal, ¿sí? Reforzar la pared del tercio interno del conducto inguinal. Pues es importante saber que el tendón de Henle nace del recto anterior, ¿sí? En esta imagen se puede ver el recto anterior como está desprovisto de las vainas de los rectos. Acuérdense que las vainas de los rectos, igual la vamos a ver más adelante, son aponeurosis de los músculos anchos, el oblicuo mayor, el menor y transverso, que abrazan hacia adelante y hacia atrás al recto anterior, y por eso se lo ve blanco, ¿sí? En cambio, si yo saco saber en los rectos, saco esas aponeurosis, vamos a ver el recto anterior desprovisto de esto, de este color blanco, ¿sí? De esta aponeurosis. Y se puede ver cómo está seccionado a través de tendones en su parte media, ¿bien? Delimitando cuadrados o rectángulos musculares. Descendiendo al final en el pubis, cerca de la sínfisis del pubis, con dos tendones, uno interno y otro externo, que el externo se llama Henle. El tendón externo de inserción del recto anterior se llama ligamento de Henle. Bien, la irrigación está dada por dos arterias, la mamaria interna, que se llama de la subclavia, bien, que nace a nivel de acá arriba, nace a nivel de la subclavia, desciende por dentro de la caja torácica, llega hasta la apéndice cifoide, atraviesa el ato largo del diafragma y termina en la parte media de la cara posterior del recto anterior, ¿sí? Del músculo, en la cara posterior del músculo. Y por abajo tengo una arteria epigástrica que nace de la ilíaca externa, asciende hacia la cara posterior del músculo y se anastomosa con la arteria mamaria interna. Bien, entonces, el recto anterior tiene doble vascularización, uno que es la mamaria interna y otro que es la epigástrica. ¿Sí? La mamaria interna es rama de subclavia, la epigástrica es rama de la ilíaca externa. Bien, perfecto. Eso fue el recto anterior. ¿Sí?
Vamos a continuar lo que es oblicuo mayor, o sea, músculos anchos. Vamos a ver un primer plano, que es el oblicuo mayor, un plano medio, que es el oblicuo menor, y un plano profundo, que es el músculo transverso con su fase transversal. Bien, el oblicuo mayor es el músculo más superficial de la región lateral del cuerpo. Tiene inserción a nivel de las costillas, en las últimas costillas. Tiene inserción, de vuelta, tiene inserciones superiores a nivel de las costillas y cartilocostales. Tiene inserciones inferiores a nivel del labio externo de la crista ilíaca. Y tiene inserciones anteriores a nivel de la aponeurosis de la vaina de los rectos. Bien, es un músculo que las fibras se disponen de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Es como si yo me pusiera las manos en el bolsillo, bueno, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿sí? Esa es la disposición de las fibras, como si yo me pusiera las manos en los bolsillos. Bien, si nosotros podemos ver de vuelta bien las inserciones, vamos a ver que arriba tiene inserciones superiores que se insertan en la cara externa de las 7 últimas costillas, bien, interdigitándose, o sea, es como si agarrara mis dos manos y atravesara los dedos entre sí, unir mis manos con los dedos, eso se llama interdigitación. Interdigitándose con el músculo serrato anterior, que ya vimos es un músculo del tórax, bien, acá se interdigita. Una inserción anterior, que es la aponeurosis de la vaina de los rectos, y ya vamos a hablar bien. Una inserción inferior, que es el 2/3 anterior, el labio externo de la cresta ilíaca. Si nos acordamos de la cresta ilíaca, sabemos que tiene un labio externo, un intersticio y un labio interno. En el labio externo se inserta el oblicuo mayor, el intersticio el oblicuo menor, y en el labio interno el músculo transverso. ¿Sí? Así es fácil. En el labio externo el oblicuo mayor, en el medio el oblicuo menor, y por dentro el músculo transverso. ¿Sí? Lo importante de esto es que del oblicuo mayor van a nacer el ligamento inguinal que nace de la espina ilíaca anterosuperior, que vamos a ver bien, y también en la espina del pubis se inserta por tres pilares, que estos tres pilares me van a delimitar el orificio inguinal superficial. Bien, entonces vamos. Acá podemos ver las inserciones del oblicuo mayor en las siete últimas costillas, en el labio externo de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, que nace el ligamento inguinal, termina insertándose en el pubis, y a través de la vaina de los rectos con su aponeurosis, bien, con su inserción anterior, en las vainas de los rectos. Acá podemos ver la cresta ilíaca, este es externo, este es interno, el labio externo se inserta el oblicuo mayor, el labio intersticio el oblicuo menor, y el transverso en el labio interno. Bien, el cuadro lumbar y dorsal ancho vamos a ver cuando damos región posterior, ¿sí? Todo esto es anterior, todo esto es posterior. Entonces, el oblicuo mayor tiene una inserción inferior que se inserta en el labio externo de la cresta ilíaca. Bien, y cuando termina en la, en la sínfisis del pubis, porque nosotros si nos acordamos, se inserta también la sínfisis del pubis, cerca del pubis, bien, inserta por tres pilares. Un pilar externo, que es rojo, un pilar interno, que es el verde, y un pilar posterior, que es el otro oblicuo. La unión entre el pilar interno y posterior y externo me delimita el orificio inguinal superficial. Entonces, el oblicuo mayor, además de inserciones, forma el ligamento inguinal y también forma lo que es el orificio inguinal superficial. ¿Sí? Orificio inguinal superficial, que es importante, que esta es la entrada, la entrada superficial para el conducto inguinal. ¿Bien? Entonces, oblicuo mayor, inserciones superiores, inferiores, anteriores, terminan en el pubis con tres pilares que forman el orificio inguinal superficial y forman el ligamento inguinal. ¿Bien? Entonces, acá tenemos una representación de este sería el pubis, bien, acá está el otro pubis, bien, esta es la cresta pectínea, acá está la espina ilíaca anterosuperior, bien, por esta altura. Perdón. Si ustedes leen el libro, van a ver que el arco crural también se llama ligamento inguinal. La arcada crural es por lo que está por debajo del ligamento inguinal. Todo esto es la arcada crural, arcada crural. Y el anillo crural simplemente es el anillo por donde pasa el músculo psoas-ilíaco. Bien, entonces tenemos arco crural, que es el ligamento inguinal, arcada crural, que es por lo que está debajo del ligamento inguinal, y anillo crural es lo que está por debajo, pero solamente ocupa la región del músculo, la región del músculo psoas-ilíaco. ¿Sí? Entonces, es importante conocer esto lo vamos a hacer después cuando veamos arteria femoral,
pero igual lo vamos a repasar bien más adelante, o sea, hoy, bien más adelante cuando hablamos bien del ligamento inguinal. Bien, entonces tenemos el músculo oblicuo mayor, tengo que insertar en las costillas superiores, en la cara externa de las últimas costillas, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, esta sería la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior, de ahí nace el ligamento inguinal, que se basa en la espinal pubis, ¿sí? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal, dependencia del oblicuo mayor, ¿bien? Después tiene este ligamento inguinal se dobla en sí, y forma el ligamento Gimbernard, ¿bien? Es un ligamento de Gimbernard que forma parte del ligamento inguinal. Este ligamento Gimbernard se va a unir con la aponeurosis del músculo pectíneo, que está por acá, está el músculo pectíneo, y se va a llamar ligamento de Cooper, ¿bien? Continúa con el ligamento de Cooper. Acá está el músculo pectíneo, ¿bien? Después tenemos otro ligamento que es la cintila ilopectina, que es de dependencia del músculo psoas-ilíaco, porque si nos acordamos, que de la espina ilíaca anterosuperior, entre espina y el pubis, encontramos la escotadura del psoas, que por esta va a pasar el músculo psoas ilíaco. Y cuando pasa el psoas ilíaco, se encuentra la cintila que separa tanto el anillo crural de la arcada crural, porque si nosotros recordamos esto, de vuelta, la arcada crural es todo esto de acá abajo, bien, todo esto. Pero el anillo crural solamente es esta, donde se encuentra el músculo. Entonces, lo que me separa de la arcada crural y el anillo crural simplemente es la cintilla iliopectina. Cintilla iliopectina. Bien, entonces tenemos cintilla iliopectina. Y por dentro tenemos músculo suaciliaco. Entonces tenemos lo que es arcada crural, todo esto, y gracias a la cintilla tenemos lo que es el anillo crural. Bien, perfecto. Todo esto está por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Todo esto está por debajo. Por encima del ligamento inguinal, por encima del ligamento inguinal está el conducto inguinal. Bien, acá está el conducto inguinal. Bien, este es el conducto inguinal y por debajo está todo esto que estoy hablando ahora. Bien, y por debajo del ligamento inguinal encontramos qué pasa. El ganglio de Cloquet, la vena femoral y la arteria femoral. Entonces, la arcada crural, que es todo esto que estamos hablando, arcada crural está limitada arriba por el ligamento inguinal, abajo y adentro por el ligamento Gibbonal, el ligamento de Cooper, y por dentro la cintilopectina. Y encontramos el ganglio concreto, la vena femoral, la arteria femoral, y por fuera de la cintilopectina encontramos el anillo crural, en lo cual pasa el músculo suacilíaco, que que por encima de este músculo se encuentra el nervio crural, ¿sí? El nervio femoral o nervio crural, que está acá, ajá, el nervio crural, ¿bien? El nervio crural. Entonces, todo esto pasa por debajo de la espina ilíaca superior, por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Lo expliqué ahora porque me parece que es el mejor momento, ya que estamos hablando del ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal es una dependencia del oblicuo mayor. ¿Qué me sirve el ligamento inguinal? ¿De qué sirve? Me forma el conducto inguinal, que ya vamos a hablar, y por debajo me forma la arcada crural. Encontramos ligamento de Gibbonal, ligamento de Cooper, cintilopectinia, la vena, arteria femoral y el músculo suacilíaco con el nervio crural, ¿sí? Nosotros vemos esta imagen, el músculo suacilíaco, que vamos a hablar ya en la sección posterior, inserta en los cuerpos vertebrales, desciende, pasa lo que le da, acá está. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Espina ilíaca anterosuperior. Y acá está en la sínfisis pubiana. Todos estos ojos que ven acá, toda esta línea, todo este ligamento es el ligamento inguinal, ¿sí? Lo que ven acá es el ligamento inguinal. Y por debajo pasa el psoas ilíaco. ¿Ven? Que es lo mismo que este. Psoas ilíaco. Pasa por debajo del ligamento inguinal, que está cabalgado por el nervio femoral, ¿sí? Bien. Hacia atrás del oblicuo mayor, vimos que se insertaba en el labio externo de la cresta ilíaca, delimita un triángulo junto con el dorsal ancho, bien que es una zona de debilidad posterior, se llama triángulo petit, ubicado, o sea, delimitado por el oblicuo mayor hacia adelante, el dorsal ancho hacia atrás y la cresta ilíaca hacia abajo, bien. Este triángulo es una zona de debilidad para la formación de hernias, ¿sí? Hernias posteriores o hernias lumbares, ¿sí? En lo cual solamente se encuentra por debajo el oblicuo menor. Entonces, en vez de tener tres capas, transverso, oblicuo menor y oblicuo mayor, en esta zona solamente se encuentra el oblicuo menor y el transverso, ¿bien? Como músculo para cerrar la caja abdominal. Es una zona de debilidad, ¿bien? Entonces, repasamos el oblicuo mayor, se inserta, de vuelta vamos acá, se inserta en las últimas costillas, en la cara externa de las últimas costillas, y interdigitándose con el músculo ceroto mayor, una inserción inferior en el borde externo de la cresta ilíaca,
una inserción anterior con la vaina de los rectos, que vamos a hablar, y una inserción más inferior, se inserta en la espina ilíaca anterior-superior, forma el ligamento inguinal y se inserta en la espina del pubis con 3 pilares, ¿bien? Con 3 pilares, uno posterior, uno externo y uno interno, que me forman el orificio inguinal superficial, ¿sí? Orificio inguinal superficial, ¿bien? Y por debajo, y bueno, y a la vez el ligamento inguinal, que depende del oblicuo mayor, me forma lo que es el conducto inguinal por arriba, ¿bien? Y me delimita por abajo la arcada crural, que es por acá donde pasa el músculo pseudoilíaco, la arteria femoral, la vena femoral y el hago croquet, ¿sí? La arcada crural es lo que nosotros vimos recién, es todo esto, ¿sí? Es todo esto. Por debajo y por arriba me forma el ligamento inguinal, ¿bien? Perfecto. Y hacia atrás, un dato más, forma el triángulo de Petit, que es un triángulo que desde una debilidad posterior delimitada entre el oblicuo, el dorsal ancho y la cresta ilíaca. Oblicuo menor. El oblicuo menor, sus fibras son contrarias al oblicuo mayor. En vez de ir como si me pusiera la mano en el bolsillo, bien, el oblicuo mayor es como si me pusiera la mano al revés, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Sus fibras van de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Su inserción se inserta en la cara externa de las últimas costillas, ¿sí? En vez de las últimas 7 son las últimas 3 costillas, en la 9, 9, 10, en la 10, 11 y 12, en las últimas costillas. Tiene inserciones anteriores, igual que el oblicuo mayor, en la aponeurose y la vaina recto. Tiene inserciones posteriores, que esto es nuevo, que esto no lo tiene el oblicuo mayor, las posteriores, que insertan la apófisis espinosa de la última lumbar y sacra, y tiene inserción inferior que se inserta en el intersticio de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca superior, y forma lo que es el tendón conjunto, ¿bien? Porque se inserta en el tercio externo del ligamento inguinal, ¿sí? Ya vamos a hablar bien de esto. Entonces, el oblicuo menor, que es el segundo plano de los músculos anchos del abdomen, tiene inserciones superiores en las últimas costillas, anteriores en las vainas de los rectos, posteriores en la apófisis espinosa de la lumbares y sacra, inferiores en la espina ilíaca superior, en el ligamento inguinal y forma lo que es el cremástil de un conjunto. ¿Sí? Esta es una imagen, la misma, acá podemos ver, esto es posterior, obviamente, hasta la columna, podemos ver cómo se inserta en la apófisis espinosa de las últimas lumbares y la vértebra sacra, y sus fibras se van hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Terminan insertándose hacia adelante, en la vaina de los rectos, hacia arriba, en la costilla y hacia abajo, en la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal. Bien, el oblicuo menor se inserta en el ligamento inguinal, ¿sí? Se inserta. El ligamento inguinal es del oblicuo mayor. Bien, que sirve de base también para que se inserte el oblicuo menor y el transverso, ¿sí? Formando el tendón conjunto. Si se acuerdan el tendón conjunto de 10, si no, lo vamos a ver ahora. Bien, entonces tenemos el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, ¿sí? Este de vuelta de la espina ilíaca antero superior, ¿sí? Antero superior. Este es el ligamento inguinal, que dependencia del oblicuo mayor, ¿bien? El tendón conjunto lo voy a hacer de otro color, lo voy a hacer de verde. Vamos a dibujar el tendón conjunto. El oblicuo menor, que estamos hablando ahora, porque estos son dependencias del oblicuo menor, ¿bien? Se inserta lo que es en el intersticio de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, también en un tercio externo del ligamento inguinal y salta, bien, salta directamente hacia el pubis, ¿sí? Entonces inserta en el tercio externo del ligamento inguinal y salta hacia el pubis, ¿bien? Este salto que hace también lo hace junto con el músculo transverso, ¿bien? Si yo dibujo en amarillo el músculo transverso se inserta también en la espina ilíaca superior, también en el tercio externo del ligamento inguinal y también salta junto con el oblicuo menor, ¿bien? El tendón conjunto se forma por unión entre el oblicuo menor y el músculo transverso. Bien, entonces, el tendón conjunto, y como dice el nombre, es un conjunto de ambos músculos entre el oblicuo menor y el transverso, que se inserta tanto en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca superior, en el ligamento inguinal en su porción externa y salta junto con el oblicuo menor y el transverso y también insertándose en el pubis, ¿sí? Formando el tendón conjunto. Bien, me queda el cremaster. El cremaster simplemente es una pequeña dependencia del oblicuo menor que en vez de hacer el salto,
sus fibras continúan con el ligamento inguinal, ¿sí? Continúan las fibras en el ligamento inguinal, acompañando lo que es el cremaster, ¿bien? Esta fibra acompaña lo que es el cremaster. Perdón, entonces como decía, el cremaster simplemente es una pequeña dependencia del oblicuo menor que en vez de hacer el salto continúa con el ligamento inguinal, acompañando lo que es el cordón espermático y forma parte después en la bolsa del escroto, con el escroto en sí, eh, forma lo que es una capa de escroto. Si nosotros acordamos escroto, pasando masculino, que vamos a ver mucho más adelante, tiene capas, lo que es el tejido celular subcutáneo, la piel, el darto y el cremaster. Sí, el cremaster es una capa de escroto que proviene del oblicuo menor, que me permite solamente ascender los testículos con control del abdomen, ¿sí? Solamente eso. Entonces, el oblicuo menor tiene dos dependencias, o sea, se forman dos estructuras a partir de él. El tendón conjunto, que ya vimos que es la unión entre el transverso y el oblicuo menor, ¿bien? Cómo se dispone, se inserta en el espina del canto superior, en el tercio externo en el cuarto externo del ligamento inguinal, salta, pues, conjuntamente con el transverso y el oblicuo menor, ¿bien? Y el oblicuo menor y semi-instancia en el pubis. El cremaster que atraviesa, mejor dicho, no que atraviesa, sino que continúa, no salta, sino continúa con el elemento inguinal y forma parte de la bolsa de escroto, ¿sí? Bien, acá podemos ver las inserciones posteriores del oblicuo menor, el oblicuo interno o el abdomen, como se inserta en la pelvis espinosa de las últimas lumbares y las vértebras sacras, ¿sí? De 10. Acá de vuelta a la cresta ilíaca, en el labio externo, esto es anterior, en el labio externo el oblicuo mayor, en el intersticio el oblicuo menor, en el labio interno el músculo transverso, ¿sí? Entonces el intersticio de la cresta ilíaca. Bien, músculo transverso. Músculo transverso, como dice el nombre, sus fibras son transversales más de atrás y hacia adelante. También tiene secciones superiores, anteriores, posteriores e inferiores, ¿sí? Las superiores se insertan en la cara interna, el oblicuo mayor y el oblicuo menor se insertan en la cara externa de la costilla. El transverso en la cara interna, de la séptima, octava, novena, décima, onceava costilla, ¿sí? Se interdigita con el diafragma. El oblicuo mayor se interdigita con el serrato anterior, ¿bien? En cambio, el transverso se interdigita como en forma de dedo con el diafragma. Sus inserciones anteriores son las van en los rectos, como todo músculo ancho. Sus inserciones posteriores con la apófisis espinosa lumbar, apófisis espinosa lumbar igual que el oblicuo menor. Sus inserciones inferiores tienen inserciones en el labio interno de la cresta ilíaca, como vimos acá en el labio interno de la cresta ilíaca. Bien, en la espina del canto superior y que forma el tendón conjunto. Lo mismo que el oblicuo menor, ¿sí? Lo mismo que el oblicuo menor. Bien, esta es la disposición del oblicuo, del transverso, tiene la misma disposición que el oblicuo menor, a excepción que se inserta en la cara interna de las vértebras de las costillas, ¿sí? En la cara interna de las costillas, ¿sí? Perfecto. Entonces, de un conjunto de vuelta, viene acá se inserta el transverso, el oblicuo menor, vienen los dos, viene la espina del canto superior, continúa con el ligamento inguinal, continúan y hace un salto, ¿sí? El transverso y el oblicuo menor forman el tendón conjunto, ¿bien? Este tendón conjunto es el techo del conducto inguinal, ¿sí? Es el techo del conducto inguinal, el techo del conducto inguinal, el piso es el ligamento inguinal. El techo es el tendón conjunto, ¿bien? Entonces ya vimos piso y techo. En el región posterior me quedan dos músculos, que es el coral lumbar y el músculo psoas-ilíaco. Bien, estos músculos se insertan lo que es en el borde inferior de las últimas costillas y descienden insertándose sobre todo el coral lumbar, en el labio interno de la cresta ilíaca, pues su región posterior, ¿sí? Acá si vemos bien la imagen, podemos ver los tres músculos, el músculo transverso, acá está de vuelta, el músculo transverso, ven que se está acá, el músculo oblicuo menor, que es en el medio, y el más externo, el músculo oblicuo mayor, ¿sí? Entonces, de vuelta, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Y si vemos que esto también se inserta en la cresta ilíaca, pero esto hasta en su porción media. Por detrás se inserta el músculo cuadrado lumbar, ¿sí? El músculo cuadrado lumbar. Por eso esta imagen se las puse de vuelta, que si yo divido la cresta ilíaca en dos, una región anterior y una región posterior, vamos a ver que la posterior se inserta por dentro, que esto es interno, el cuero lumbar. Bueno, y por fuera el dorsal ancho, obviamente el dorsal ancho es un músculo del tórax, ¿sí? Ya lo vimos, pero se inserta por fuera en el labio externo el dorsal ancho, ¿sí?
El músculo suzacilíaco es un músculo que nace en la cara lateral externa de las vértebras lumbares, desciende, se une con el músculo ilíaco que nace dentro de la fosa ilíaca interna, pasa por debajo del ligamento inguinal, acá se le pasa por debajo del ligamento inguinal, y se termina insertado en un solo tendón en el trocánter menor, ¿sí? En el trocánter menor del fémur. Bien, entonces ya vimos músculo de la región posterior del abdomen, que es donde termina sellando lo que es la cavidad abdominal, o sea, hablando de músculo, obviamente, cuerda lumbar y psoas ilíaco, ¿sí? Perfecto, acá en la imagen la derecha se puede ver la importancia de estos músculos, ya que son una base importante donde se asientan el chiñón, los grandes vasos, los uréteres, ¿bien? Entonces es importante conocer, sobre todo el psoas ilíaco, ya que es un músculo que se puede observar en una radiografía de tórax, ¿sí? Se lo puede ver como la masa en forma triangular de vértice inferior se ve, con lo cual por encima de esa masa está apoyado el riñón. Bien. Vanos rectos. ¿Qué es la vanos rectos? La vanos rectos es simplemente la disposición que tiene la aponeurosis de los músculos anchos, la aponeurosis del oblicuo mayor, menor y transverso, sobre los rectos. Si nosotros recordamos los rectos, los músculos del recto anterior son dos músculos, a ver, ya les busco bien. Ajá, son dos músculos verticales, bien, son como dos cilindros, uno derecho y uno izquierdo. Y estos, gracias a los músculos anchos, gracias a estos músculos, a ver, gracias a estos músculos, estos se giran hacia adelante y con su aponeurosis los abrazan los rectos, ¿sí? Abrazan esos dos cilindros, tanto por delante de ellos y por detrás de ellos. Bien, entonces si nos vamos a lo que es la vaina en los rectos, vamos a ver que simplemente la disposición que tiene la aponeurosis de los músculos anchos sobre los rectos. Si yo hago un corte justo transversal en mi abdomen y yo lo veo de arriba, vamos a ver que tenemos el recto anterior o los músculos rectos, que son estos dos cilindros, bien, porque yo los estoy viendo de arriba, estos dos cilindros, en lo cual la disposición de la aponeurosis de los músculos anchos va a variar en relación a la ubicación. Generalmente, en anatomía se divide el abdomen desde el ombligo para arriba y desde el ombligo para abajo. Bien, entonces esta disposición anatómica de la aponeurosis de los rectos va a variar si es por encima del ombligo o es por debajo del ombligo. ¿Sí? Por encima del ombligo, por debajo del ombligo. Por encima del ombligo tenemos que la vaina del recto está formada por hacia adelante el oblicuo mayor, el oblicuo menor se divide en dos aponeurosis, una anterior y una posterior, y el transverso hacia atrás con las fases transversales. Entonces, si yo dibujo de vuelta acá el recto anterior, vamos a tener el oblicuo mayor por delante, bien, voy a dejar otro color, el músculo oblicuo menor por delante y el músculo oblicuo menor por detrás, bien, ahí digo otro color, y en celeste vamos a dejar el músculo transverso que está por detrás, no me digo celeste. Y en celeste, el músculo transverso que está por detrás, junto con las fases transversales. Esto es por encima del ombligo, ¿sí? Esto es por encima. Entonces, por encima del ombligo tenemos por delante el oblicuo mayor, por delante y por detrás el oblicuo menor, porque se divide en dos, y por detrás el músculo transverso y las fases transversales. ¿Bien? Entonces, si yo dibujo por debajo del ombligo ahora, si vemos por debajo del ombligo esta zona, si vemos por debajo del ombligo, vamos a ver que la disposición es distinta. ¿Bien? Tenemos el oblicuo mayor por delante, en verde, vamos a dibujar el oblicuo menor por delante también, ya no se va para atrás, y el músculo transverso también va por delante, se hace anterior, ¿bien? Dejando atrás solamente las fases transversales. Entonces, si nosotros vemos esta disposición inferior en relación a la superior, vamos a ver que la inferior es una zona de mayor debilidad que la superior, ¿sí? Entonces, vuelta. Los rectos anteriores, que son los músculos cilíndricos, están abrazados o están encapsulados por la aponeurosis de los músculos anchos, el oblicuo mayor, menor y transverso. En la región supraumbilical, por encima del ombligo, perdón, tenemos que la vaina del recto está el oblicuo mayor por delante, el oblicuo menor se divide en dos, uno anterior, uno posterior, y el transverso por detrás con la fase transversal. ¿Sí? En cambio, en la región infraumbilical tenemos el oblicuo mayor por delante, el oblicuo menor por delante y el músculo transverso por delante, dejando hacia atrás solamente, en la región infraumbilical, dejando hacia atrás solamente las fases transversales. ¿Sí? Las fases transversales. ¿Sí? Entonces, la región infraumbilical es la región de más debilidad. Bien, cuando
la banda del recto hace este cambio de aponeurosis justo en el nivel del ombligo, me permite formar un arco, bien, un arco que se llama arcada de Douglas. ¿Qué es la arcada de Douglas? Simplemente es cómo la fase transversal y queda sola cuando se van toda la aponeurosis hacia adelante. Bien, o sea, si vemos esta imagen, esta es una cara posterior de un recto anterior, diría que un recto anterior derecho. Bien, este es el pubis, para que nos ubiquemos, voy a poner rojo. Este es el pubis, para que nos ubiquemos bien. Esta es una cara posterior del pubis. Bien. Acá este es el músculo ilíaco, pero acá este es el músculo transverso, bien por detrás. Y este sector anterior lo veo bien por detrás. Bien. Cuando acá estaría el ombligo, por esta altura. ¿Sí? Acá estaría el ombligo. ¿Sí? Acá estaría el ombligo. Entonces, con la aponeurose se van hacia adelante. Bien. Con la aponeurose se van hacia adelante. Bien, me deja la zona posterior muy desprovista, o sea, solamente con una fascia. Bien, ese cambio estructural de la vaina recto me forma un arco llamada arcada de Douglas. Bien, se llama arcada de Douglas. Esta famosa arcada de Douglas. Y simplemente se forma cuando la aponeurose de los oblicuos se disponen de distinta manera cuando atraviesan el ombligo, ¿sí? Porque si nosotros podemos ver esta imagen, podemos ver que por arriba del ombligo tiene esta disposición, pero cuando pasa el ombligo, pasa a esta disposición. Y este cambio de disposición me forma esta arcada y se llama arcada de Douglas. Arcada de Douglas. Bien, lo importante de esta arcada de Douglas es que de esta arcada nace un ligamento llamado ligamento de Hesselbach. Se llama ligamento de Hesselbach. Este ligamento de Hesselbach me va a reforzar lo que es el tercio externo del ligamento del conducto inguinal, ¿sí? Que ya vamos a hablar bien el conducto inguinal. Entonces, ligamento de Hesselbach nace de la arcada de Douglas. ¿Y qué es la arcada de Douglas? Simplemente es un arco que se forma por la disposición repentina o cambio repentino de la disposición de la aponeurose y de los músculos anchos en el sector anterior. O simplemente es un arco que se forma por la disposición repentina o modificación repentina de la vaina de los rectos, ¿sí? De la vaina de los rectos. Perfecto. Entonces, simplemente para terminar ahora, hablemos del conducto inguinal. Esto se ve en regiones comunes, pero lo vamos a ver ahora que estamos frescos con el tema. Ya vimos ligamento de Henle, que es el recto anterior, ligamento de Hesselbach, que es de la vaina de los rectos, vimos ligamento inguinal, etc. Bien, entonces, ¿qué es el conducto inguinal? El conducto inguinal podemos estudiar un continente y un contenido, ¿sí? El continente tiene forma rectangular de 4 paredes. Tiene una cara superior, que es el teón conjunto, ya vimos se forma por el oblicuo menor y el transverso. La cara inferior, que es el ligamento inguinal. La cara anterior, que es la aponeurose del oblicuo mayor. La posterior, que es la fase transversalis, que se divide en 3 tercios. La cara posterior se divide en 3 tercios. Bien, en lo cual este es el interno. Este es externo, en lo cual el tercio interno está reforzado por el tendón conjunto, el ligamento de Henle, el tercer pilar del oblicuo mayor, ¿sí? En cambio, el tercio externo está reforzado por el ligamento de Hesselbach, dejando un tercio medio libre, bien, que es una zona de debilidad del conducto inguinal. Dos orificios, uno superficial, que está formado entre los 3 pilares del oblicuo mayor, ya lo vimos, y uno profundo, que está formado por el ligamento de Hesselbach para la arteria epigástrica, que ya vamos a hablar de esto. Entonces, es un rectángulo con 4 paredes y 2 orificios, bien, principalmente. Entonces, acá podemos ver el ligamento inguinal, como se trata de espina del canto superior y si termina insertándose en la espina del pubis. Bien que es dependencia de qué músculo del oblicuo mayor. Por arriba del ligamento inguinal forma parte de lo que es el conducto inguinal y por debajo lo que es la arcada crural, bien donde pasa el músculo psoas-ilíaco, bien, y donde pasa la vena, la arteria femoral y el nervio femoral y el ganglio croquet, ¿sí? Por debajo del ligamento inguinal. Que esto lo vamos a ver mejor cuando veamos irrigación, o sea, cuando veamos circulatorio periférico, mejor dicho. Bien, entonces tenemos un rectángulo, el ligamento inguinal. El piso es el ligamento inguinal. La cara anterior, el oblicuo mayor, porque es el músculo más anterior, y la cara posterior, fase transversal. Bien, el techo, el tendón conjunto. Bien, orificio inguinal superficial y atrás el orificio inguinal profundo. Bien, superficial a profundo. ¿Sí? El techo, el tendón conjunto. Bien, perfecto. Nosotros el orificio inguinal superficial, o sea, este orificio inguinal superficial que se encuentra cerca de la espina del pubis, bien, está formado por los 3 pilares del oblicuo mayor. El pilar externo,
el interno y el posterior. Cuando estos tres pilares se unen entre sí, se forma un orificio, se llama orificio inguinal superficial. Nosotros vemos esta imagen, este sería el orificio inguinal superficial, ¿sí? Todo esto orificio inguinal superficial. O el entrecruzamiento de los pilares del oblicuo mayor a nivel de la síntesis del pubis, ¿sí? Orificio inguinal superficial. ¿Bien? Perfecto. El orificio inguinal profundo, que más como externo, yendo más hacia afuera, pero en la región posterior, bien, porque acá está la sínfisis del pubis, entonces por acá estaría el orificio inguinal superficial bien por delante, el conducto inguinal, acá el conducto inguinal y el orificio inguinal profundo, bien. El orificio inguinal profundo, que es este acá, el orificio inguinal profundo, porque acá está el cordón espermático, por punto diferente, está formado por el borde interno por la arteria epigástrica y el ligamento de Hesselbach, bien. Esta de acá es la arteria epigástrica, ¿sí? Esta de acá es la arteria epigástrica, vaso epigástrico inferior, que junto con el ligamento de Hesselbach delimita el borde inferior, o sea, el borde interno del, del orificio inguinal profundo, ¿bien? Es la única estructura que me forma el orificio inguinal profundo, el ligamento de Hesselbach y la arteria epigástrica. Entonces, si nos vamos acá de vuelta, vamos a ver que el orificio inguinal profundo está formado por el ligamento de Hesselbach más la arteria epigástrica en el borde interno, bien en el borde interno. Entonces, profundo, Hesselbach, arteria epigástrica, de vuelta. Entonces tenemos acá la vaina de los rectos, el arco de Douglas, o arca de Douglas, ligamento de Hesselbach, que este me forma el borde interno junto con la arteria epigástrica, me forma el orificio, el borde interno del orificio inguinal profundo, bien profundo. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de cada músculo. Voy a dibujar en rojo, lo que es el oblicuo mayor, en verde, el oblicuo menor y en azul el transverso. ¿Sí? El oblicuo mayor, ¿qué hace? El oblicuo mayor viene, se inserta en la espina del canto superior, me forma el ligamento inguinal y se inserta en la espina del pubis. ¿Sí? Este ligamento inguinal. Bien, que es el piso del oblicuo, del ligamento inguinal. El oblicuo mayor hace este tipo de inserción. Inserta en el ligamento inguinal y sus fibras van de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, como si pusiera las manos en el bolsillo, ¿sí? Entonces, tenemos el piso, que es el ligamento inguinal, que depende del oblicuo mayor y la cara anterior. Bien, el oblicuo menor, que lo voy a dibujar en verde, hace esto. Espera. Primero voy a dibujar en rojo lo que es el ligamento inguinal, ¿bien? Lo mismo de siempre, ligamento inguinal. Y en verde voy a dibujar lo que es, el oblicuo menor. Ay, disculpa. El oblicuo menor. El oblicuo menor se inserta en lo que es la cresta ilíaca, en la espina y el canto superior, una parte en el ligamento inguinal y salta, ¿bien? Y se inserta en la espina del pubis, ¿sí? Eso es el oblicuo menor, ¿bien? Y el músculo transverso, perdón, y el músculo transverso lo que hace, se inserta de la misma forma en la cresta ilíaca, en la espina del canto superior y salta junto con el oblicuo menor y me forma el tendón conjunto. Bien, insertándose en la espina del pubis. Ese salto que hace con el oblicuo menor y el transverso se llama tendón conjunto. Bien, no me cansé de repetirlo para que les quede. Se llama tendón conjunto. Que forma el techo del conducto inguinal. Sí, el techo del conducto inguinal. Bien, el techo del conducto inguinal. Y como sabemos, en rojo es el oblicuo mayor, entonces el ligamento inguinal está en rojo, que es el piso, y por delante de este salto, porque esto deja sin musculatura, lo que la región abdomen, está cubierto por el oblicuo mayor, ¿sí? Por el oblicuo mayor, porque el oblicuo mayor este sí sigue insertado normalmente, no salta, entonces sí, está cubierto por el oblicuo mayor. Entonces tenemos un piso que es el ligamento inguinal, un techo que es el tendón conjunto, y una cara anterior que es el oblicuo mayor, ¿sí? Propiamente el oblicuo mayor, porque es el más anterior y no salta, entonces por tanto cubre hacia adelante o sea, cubre todo lo que no cubre el oblicuo menor en el transverso, porque estos saltan, ¿bien? En un plano más profundo. Me quedan músculos transversos, de vuelta vamos al ligamento inguinal, ahí está, me queda fascia transversal porque ya la vimos, ¿bien? Que me forma el ligamento inguinal, ya vimos el oblicuo mayor, vamos a dibujar en verde lo que es el oblicuo menor, sigue acá, salta, el oblicuo menor, ya vimos esto. En azul de vuelta del transverso viene acá, salta el músculo transverso, después de un conjunto o techo conjuginal. Bien, y vamos a dibujar en amarillo fascias transversales. Las fascias transversales no sigue el mismo camino que el músculo transverso. ¿Sí? No sigue. ¿Qué hace? Se continúa con el ligamento inguinal
y tapa todo lo que es la cara posterior del conducto inguinal, cara posterior, ¿sí? Me tapa todo lo que es la cara posterior, ¿sí? No hace el salto como el músculo transverso. Este continúa tapándome la cara posterior del conducto inguinal. Entonces ya vimos la cara inferior, que es el ligamento inguinal. La cara superior, el tendón conjunto con el oblicuo menor transverso. La cara posterior, que es la fascia transversal, ¿sí? Que este no salta. Y la cara anterior, que es el músculo oblicuo mayor, ¿sí? ¿Y qué tenemos formado? El conducto inguinal, con sus cuatro paredes. La anterior en rojo, que es el oblicuo mayor. La posterior en amarillo, que es la fascia transversal, bien, en su porción media. En la cara inferior, que es el ligamento inguinal, todo el rojo oblicuo mayor. La cara superior, que es el tendón conjunto en verde, con el oblicuo mayor y el azul con el transverso. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y acá tenemos el orificio inguinal profundo y superficial, que no lo voy a dibujar, pero bueno, ya estamos acá. Que el oblicuo mayor se inserta con el conducto inguinal en la sínfisis del pubis con tres pilares. Un pilar que es el pilar externo, uno que es el interno y otro que es el posterior, ¿sí? Entonces estos tres pilares, el posterior, el interno y el externo, me forman un orificio, que es el orificio inguinal superficial. Si me voy a esta imagen, que es más fácil para mí este hecho del conducto, tiene un pilar. Lo dibujo en rojo porque es el oblicuo mayor. Un pilar interno, es un pilar externo, disculpen, un pilar interno, que es al lado opuesto, y un pilar posterior que viene del otro lado, del otro oblicuo. Me forma el orificio inguinal superficial. Bien, este orificio inguinal superficial va por el conducto inguinal. Bien, y hacia atrás el orificio inguinal profundo, que viene el ligamento de Hesselbach, bien, el ligamento de Hesselbach, junto con la arteria epigástrica, que forma el orificio inguinal profundo. ¿Sí? Entonces ya vimos la cara inferior, la superior, la anterior, la posterior, el orificio inguinal profundo y el orificio inguinal superficial. ¿Sí? Bien, perfecto. Esta es la misma imagen. Acá se puede ver el orificio inguinal profundo, formado por ligamento de Kesselbach, que nace de la cara de Douglas, junto con la arteria epigástrica. ¿Sí? Forman el borde interno del orificio inguinal profundo. Bien. Y vamos a ver lo que son, si nosotros dividimos el conducto inguinal en tercios, tenemos un tercio interno, un tercio externo y una porción media. Bien, el tercio interno está reforzado por el ligamento de Henle, que es el pilar externo del recto anterior. El ligamento de Henle, no lo muestro con el ligamento de Henle. El ligamento de Henle, que es el tercio externo del pilar posterior. Bien, y el pilar posterior del el oblicuo mayor. Bien, porque acá estamos en el oblicuo mayor y viene un pilar, que es el pilar posterior, refuerza el tercio interno. ¿Sí? Entonces tenemos el tercio interno está reforzado. El tercio interno está reforzado por lo que es el ligamento de Henle, que es el recto anterior, y el ligamento de Cores o pilar posterior del oblicuo mayor. ¿Sí? Y si no me equivoco, también está reforzado por parte del tendón conjunto, porque se inserta en esta zona el tendón conjunto, ¿sí? Entonces está reforzado por el tendón conjunto. La porción interna está reforzada por el ligamento de Hesselbach, que es el que delimita el orificio inguinal profundo, ¿bien? El ligamento de Hesselbach, ¿bien? Dejando la porción media desprovista de ningún refuerzo. Por tanto, la porción media de la pared abdominal es la región más débil del conducto inguinal, ¿sí? La porción media del conducto inguinal es la región más débil del abdomen, ¿sí? Donde se pueden producir hernias, ruptura y salida de órganos. Entonces, si nosotros nos vamos a esta imagen, vamos a ver que tenemos un refuerzo interno, que se todo un conjunto, como les dije, en Gele y de Coles o tercer pilar posterior del oblicuo mayor. Y un tercio externo, que sería un tejido dejando la porción media, está acá la porción media libre de refuerzo, por tanto la zona más débil, ¿sí? Bien, acá podemos ver una delineación, cómo se hizo una ruptura. De vuelta, perdón. ¿Por qué es débil esta región? Uno, porque no tiene refuerzos, no tiene ligamentos como la región interna y externa. Y dos, pues solamente está cubierto en su cara posterior, ¿por qué? Por fascias transversales. ¿Sí? Simplemente es una pequeña fascia que cubre la cara posterior. Entonces, ¿cómo puede ser que una fascia aguante la presión abdominal la presión abdominal y los órganos abdominales? ¿Bien? ¿Por qué? Porque el músculo transverso y el oblicuo menor saltaron lo que es esa región de forma del tendón conjunto, pues me dejan solamente la fascia transversal y como una zona de debilidad. Entonces, en la región media, solamente tenemos fascia transversal en su cara posterior. Bien, por eso es muy fácil que los órganos, sobre todo
vísceras intestinales pueden, a través de un esfuerzo o un mal esfuerzo, rompa lo que es la fascia transversal y se protruyan a través de del conducto inguinal, formándome la hernia inguinal, ¿sí? La hernia inguinal. Bien, perfecto. Esto es lo que ya vimos recién. Esto que está por debajo del conducto del ligamento inguinal, que tenemos que la arcada cural con su arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral, el músculo ilíaco y el ganglio concreto. Sí, esto lo vamos a ver mejor en circulatorio periférico. Bien, y tenemos al final el conducto inguinal, que es un continente que esto varía en el hombre y en la mujer. En el hombre es el cordón espermático, que vamos a ver mejor en el masculino, pero si van a estudiar mejor, con el conducto deferente, que es el conducto donde lleva el espermatozoide, las tres arterias espermáticas, llama de la aorta abdominal, funicular, llama de la epigástrica, y diferencial, llama de la arteria ilíaca interna. Bien, los dos plexos venosos anterior y posterior, ligamento de Cochlear y los vasos linfáticos. ¿Sí? Este es el cordón espermático. La mujer tiene ligamento redondo y la arteria ligamento redondo, que es un ligamento que nace del útero y se dirige hacia la monte Venus. Los llaman abdominales genito mayor y menor, que son nervios, y el nervio genitocular, ¿sí? Entonces el contenido del ligamento del conducto inguinal varía si es un hombre y es una mujer. Eso lo sabemos. Bien, perfecto. Y esta irrigación venosa de la músculo abdomen, como drenan, en mayor parte, sobre todo, unas venas drenan lo que es la arteria axilar, bien, otra a la vena axilar, otra a la vena subclavia, pero una gran parte drena lo que es la vena umbilical, ¿sí? Esta va al hígado. Y cuando tenemos alteraciones en la circulación portal, es decir, una cirrosis o cualquier patología, estas venas se congestionan y aparecen en el abdomen, ¿sí? Se llama cabeza de medusa. Pero no importa eso. Bien, entonces, eso fue todo. Ya vimos lo que son músculos anchos. Vimos lo que son los músculos anchos, los músculos anteriores laterales, qué forma cada músculo, qué forma el oblicuo mayor, ligamento inguinal, orificio inguinal superficial, qué forma el oblicuo menor y transverso, el tendón conjunto, la fase transversal, el arcada de Douglas, ligamento de Hesselbach, ligamento de Henle del oblicuo, del recto anterior, ¿sí? Y ya vimos bien todo eso, vimos conjunto inguinal, que es un tema que se lo daba mañana, pero bueno, se lo di ahora por el tema de que vimos músculo abdomen, va a ser mucho más fácil para ustedes entenderlo y para mí darlo, obviamente. Así que bueno, eso fue todo y cualquier duda me avisan, ¿sí? Hasta luego.